Hace unos días hablamos de esas afecciones que afectaban al sistema arterial. El sistema circulatorio consta del corazón, las arterias, pero nos falta una parte muy importante de la circulación sanguínea, que es esa que llamamos venas. En las venas asientan una serie de enfermedades y padecimientos, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en concreto. Vamos a hablar de esas frecuentes enfermedades de las venosas que se llaman las varices. Vamos a hablar de este tema con una determinada doctora, conocedora de este tema, que es miembro de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Se trata de la doctora doña Emilce Insúa, y ella nos va a dar un punto de vista acerca de en qué consiste y qué tratamientos, qué posibilidades de tratamiento podemos tener para esto. Vamos a comenzar con dos noticias interesantes desde mi punto de vista que he seleccionado para ustedes. Empezamos. Lumbalgia, dolor y la limitación funcional. Casi el 80% de los pacientes dan más importancia al alivio del dolor que a una mayor movilidad. A las personas con una forma común del dolor de espalda bajo, conocida como estenosis lumbar, lo que más les preocupa es el dolor. Cuando se les pidió elegir entre un tratamiento para reducir la incomodidad y uno que les ayudara a ponerse de pie y caminar, la gran mayoría deseaban aliviar el dolor en contra de los criterios médicos que se inclinaban hacia la necesidad de aumentar la movilidad. La cirugía puede ayudar a reducir el dolor y a facilitar la movilidad, pero no todos los pacientes son candidatos al procedimiento quirúrgico. El estudio se realizó con casi 270 pacientes que tenían problemas para ponerse en pie y caminar y que sufrían algún dolor crónico en la espalda asociado con la estenosis lumbar. Se les pidió a los pacientes entre un tratamiento que redujera el dolor y otro que les permitiese ponerse de pie y caminar. Casi el 80% eligieron tener menos dolor, lo que les hace demandar más fármacos para el tratamiento analgésico, más efectivos y más seguros. El riesgo del tratamiento quirúrgico en la fractura de cadera. El origen de los malos resultados podrían ser factores relacionados con someterse antes o después al tratamiento de emergencia. Hace mucho tiempo que los médicos saben que la cirugía para la fractura de cadera es un procedimiento más arriesgado que los reemplazos efectivos de la misma, que se realizaron en los procesos de artrosis y otras enfermedades relacionadas. Se analizaron los expedientes de más de 690.000 pacientes que a partir de los 45 años de edad se sometieron a una cirugía para la fractura de cadera entre el año 2010 y el 2013, encontrando que casi un 3,5% de los pacientes de fractura murieron en el hospital. En este estudio se encontró también la aparición de más del doble de complicaciones postquirúrgicas como los ataques cardíacos, los accidentes cerebrovasculares, así como las posibles infecciones dependiendo del tiempo en la realización del tratamiento quirúrgico. La fractura crea en sí una inflamación y una respuesta de estrés en el sistema nervioso, así como la hemorragia, la formación de coágulos, sumado a la inmovilización con gran deterioro de la forma física. Una forma potencial de abordar estos problemas a través de una cirugía más rápida, haciendo que los pacientes se pongan de pie en un plazo de 8 horas tras la cirugía, podría ser la mejor técnica. El aparato cardiovascular tiene una serie de sistemas para poder llevar la sangre, primero bombearla, luego llevarla por medio del sistema arterial y luego recogerlo por ese sistema venoso que tenemos para que vuelva a retornar con ese oxígeno para dar vida.
Entre los padecimientos de la parte arterial ya hablamos de la hipertensión, de las placas de colesterol y las complicaciones que puede tener, pero no hemos hablado nunca del sistema vascular venoso. Ese es el tema que vamos a tomar hoy en consideración para estudiar esas enfermedades tan frecuentes del sistema venoso y sobre todo una de ellas, esa que es archiconocida y sufrida por muchos pacientes. Se trata de las varices, esas que afectan al entorno venoso en retención de la sangre. Hoy vamos a hablar de ese tema con una gran profesional del tema. Se trata de la doctora doña Emilce Insúa Nipoti. Es doctora en Medicina y Cirugía y es miembro de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Con ella vamos a hablar de este tema de las varices y nos va a dar su punto de vista, cómo podemos resolverlo y qué podemos hacer para prevenir. Doctora, doña Emilce, ¿me permite usted que la tutee? Sí, por supuesto. Muchas gracias, Emilce, Dios te lo pague, porque me cuesta muchísimo trabajo. Nos vimos la semana pasada, hicimos una buena amistad y quiero que perpetúe. Y esa amistad es imprescindible si no nos tuteamos, no hay manera de que se lleve a cabo. Estupendo. Si te parece, vamos a hablar de ese tema tan interesante y tan frecuente que se trata, que hay tantísima gente que padece, que se trata de las varices. ¿Qué son en realidad las varices? Tal como tú has dicho, es parte de una enfermedad circulatoria que afecta el sistema de retorno. O sea, la sangre es expulsada por el corazón, como lo has dicho, oxigena y luego debe volver al corazón para ser de nuevamente oxigenada y eso lo hace a través del sistema venoso. Existe el término varices en varias patologías del ser humano, pero en este caso nos vamos a referir a las más frecuentes, que son efectivamente las de los miembros inferiores. Claro. Las varices de los miembros inferiores indudablemente afectan a las personas en bipedestación. Sabemos que hay otros animales en la escala zoológica que no lo tienen. Por ejemplo, las jirafas tienen una distancia enorme desde sus patas hasta el corazón, que es todo el tiempo, el trayecto que tiene la sangre que volver hacia el corazón, y sin embargo las jirafas no tienen varices y la tenemos los seres humanos. Y eso, además de ser una evidencia y una diferencia antropológica y zoológica importante, implica que nuestro sistema venoso superficial de los miembros inferiores va por debajo de la piel, en el espesor de la grasa superficial, no está por debajo de los músculos. Por lo tanto, podemos diferenciar un sistema venoso superficial, donde asientan las varices, y un sistema venoso profundo que llamamos bomba muscular, que está en el interior de los músculos y que propulsa la sangre de manera normal. ¿Cómo se producen entonces las varices en concreto? Las varices tienen un gran componente genético. Hay trabajos recientes que hablan casi de hasta un 90% de predisposición genética. Y esta predisposición genética hace que las paredes de este sistema venoso superficial se debiliten de alguna manera y la sangre que tiene que retornar desde los pies hacia el corazón, haciendo un camino en contra de la gravedad, se encuentren con que no hay válvulas que son las que sostienen a manera de noria este retorno de la sangre hacia el corazón. Por lo tanto, hay un factor que es el factor genético que afectaría a la pared y otro factor que es el hecho de estar de pie. Inclusive hablamos de factores agravantes, cuando son personas que trabajan muchas horas de pie, como pueden ser dependientas, como pueden ser azafatas. Hay factores que agravan esta dificultad en el retorno venoso. En el caso del sistema venoso, lógicamente, dices que las válvulas, porque hay como unos nidos de golondrina, ¿verdad? Como unas válvulas simoideas. Esas son insuficientes para bombear la sangre, ¿no? Para arriba, porque yo creo que el mecanismo que tiene esto es que la bomba muscular, como hubieras dicho, sube la sangre hacia arriba, vence la gravedad, y esas válvulas son las que impiden que baje hacia abajo. Cuando eso ocurre, ¿es que genéticamente el sistema valvular es insuficiente? En realidad lo que sabemos es que lo que está afectado inicialmente es la pared. La pared. Esa pared, al dilatarse por la misma columna líquida de sangre, hace que las válvulas se queden abiertas. Insuficientes, exactamente, esa es la palabra. Hablamos de insuficiencia venosa. Cuando esas válvulas no cierran y al no cerrar la sangre sube
y vuelve a caer, lo que llamamos reflujos venosos. De esta manera, a lo largo del tiempo, y por tratarse de unas paredes blandas del sistema venoso, se van produciendo dilataciones, inclusive que llegan hasta tortuosidades importantes, que son aquellas varices que vemos, que se ven como trayectos azulados en la superficie de la piel. Inclusive, si esto evoluciona, pueden conducir también a graves problemas como pueden ser las úlceras venosas. Claro, claro. Cuando tenemos ya este problema, como dices, que no puede vencer esa fuerza de la gravedad, lógicamente lo que nos da es que la capa colágena se dilata. El tratamiento, lógicamente, debe de ir para evitar que esa dilatación se produzca o para evitar que ese camino perpetúe, ¿no? ¿Qué tipo de tratamientos se pueden realizar en este tipo de varices, las de fuera, como estamos hablando, de fácil acceso? Las varices, claro, el tratamiento ideal sería poder reconstituir la función valvular. Eso de momento no es así. Por lo tanto, cuando una vena está enferma, lo que hace es entorpecer la circulación y lo que hacemos es eliminarla. ¿Cómo podemos eliminar una variz? Y siempre quiero aclarar que no eliminamos venas normales, solo eliminamos venas varicosas, que no están cumpliendo con su función normal. La cirugía es lo más conocido y en los últimos años, para evitar la cirugía, se han desarrollado varias técnicas que llamamos técnicas endovasculares. Las técnicas endovasculares pueden ser desde un pegamento, hay una técnica que es pegar el interior de la vena para anularla, pero evitando la introducción de sustancias como espumas. La cirugía, que es arrancarlas, o también derivar esa sangre hacia territorios normales. O sea, hay una gran cantidad de técnicas para tratar varices patológicas, porque también podemos hablar de varices estéticas. Esto es muy interesante lo que has referido acerca de que lo que se hace en la cirugía realmente es quitar patología, porque lógicamente si se trata de quitar una vena que es afuncionante, que no funciona, lógicamente es una cosa que está sobrando. Es que hay quien dice que las varices en concreto se operan y vuelven a salir por otro lado y que la cirugía de las varices que es una parte de arreglar un disconfort en un momento determinado, pero que no es resolutivo, que el que genéticamente tiene una tendencia a tener varices, eso es real. Pero es muy importante saber que realmente lo que se está quitando es una zona que está patológicamente afectada, o sea, tiene una enfermedad que es la insuficiencia, con lo cual, lógicamente, pues es una buena conocer el tema este de que no es una cosa que lo vayamos a hacer por estética, sino que realmente es una, también, pero vamos, en este caso, a veces tiene que ser para favorecer la funcionalidad, la Quisiera marcha. recalcar esto que estás diciendo porque es muy importante. Muchas veces se habla mal de los tratamientos de varices porque como vuelven a reproducirse, entonces parece ser que el tratamiento ha fracasado. No, el tratamiento no fracasa. Es muy complejo el tratamiento porque el paciente que es portador de esta predisposición a las varices va desarrollando efectivamente varices en territorios que hasta ese momento no estaban afectados. Claro. Volvemos a hablar también de enfermedad crónica. Lo que llamamos crónica es duradera en el tiempo y es importante ir resolviendo las varices a medida que van apareciendo, porque van empeorando. Desde tu punto de vista, me interesaría conocer cuál es tu criterio para elegir una determinada técnica. Esas técnicas estás hablando, del pegamento, de las que haya, ¿cuál nos aconsejas tú en tu experiencia personal? En principio es fundamental el diagnóstico. Siempre que hablamos de salud, hablamos de acudir al profesional adecuado que haga un diagnóstico completo del estado de salud de esas venas. Se hace gracias al examen clínico, la inspección y también a la utilización de técnicas complementarias que es el ecodoppler vascular. El ecodoppler nos permite saber cómo funcionan esas venas, si existen reflujos o si existen obstrucciones. Una vez hecho el diagnóstico y sabiendo la extensión de la enfermedad, pautaremos diferentes tratamientos. Para venas más gordas o lo que llamamos varices tronculares, hablamos de técnicas endovasculares que prácticamente están desplazando la cirugía, simplemente porque son menos agresivas, por decirlo de alguna manera. No es que la cirugía haya perdido su lugar, pero estas técnicas son más conservadoras, no requieren internación, no requieren anestesia y sabemos que tienen que repetirse. El pegamento es lo último que ha salido, es una técnica bastante novedosa,
exitosa, llevará apenas un año y medio en el mercado, está autorizado por todas las sociedades y es una técnica que probablemente haya venido para quedarse. Pero podríamos decir técnicas endovasculares y cuando hablamos de técnicas o de tratamientos estéticos hablamos de técnicas percutáneas. Entonces, en concreto, en esta que estamos hablando, en concreto del pegado, ¿hay experiencia ya suficiente para considerarla como una buena técnica de elección? Sí, en principio hay suficiente experiencia, está aprobado por la FDA, que es una sociedad que valora los tratamientos médicos en Estados Unidos, está aprobado en España también con marca GCE para hacerlo, pero requiere una técnica cuidadosa y además tiene que ser realizada por profesionales entrenados en este procedimiento. Las otras técnicas de las que hablamos, de la radiofrecuencia, del láser, ¿eso en qué consiste? Las podemos englobar todas dentro de lo que llamamos técnicas endovasculares. Es decir, en vez de arrancar la variz, lo que hacemos es colocar pues, o un aparato que produce radiofrecuencia, o un láser endovascular, o la inyección de microespuma, o, como hemos dicho, un pegamento en el interior de la variz afectada para anular su luz, o sea, cerrarla, esclerosarla, así es como lo llamamos, y que la sangre no se estanque allí, sino que vaya por las venas normales, o sea, facilita el retorno venoso. ¿En qué consiste la escleroterapia? La escleroterapia es el término médico que utilizamos para decir secamos las varices. Yo lo podría decir como secar, en realidad es un proceso que termina fibrosando y cerrando esa vena para que por allí no circule sangre. Como te decía al principio, el tratamiento ideal sería poder reconstituir las válvulas. Se han hecho varios intentos ya desde el siglo pasado para intentar mejorar el funcionamiento valvular. Pero se trata de unas estructuras tan delicadas, tan finas, que hasta ahora han fracasado en la mayoría de los tratamientos. Por lo tanto, nos queda o cerrar esa variz o lo que llamamos tratamiento conservador es colocar una adecuada media elástica, una adecuada media de compresión que de manera externa coapte la vena y permita siempre que ese flujo sea de distal hacia el corazón, o sea, de las piernas hacia el corazón, mejorando la circulación venosa. Sí, claro, esa es una de las posibilidades, pues hablábamos antes de que la bomba muscular tiene una indicación, y yo soy traumatólogo, como sabes, y lo de la media elástica pues es muy necesario, porque en el momento que tú das unas circunstancias de éxtasis, cuando tú lo quedas... Si a funcionar, lógicamente la bomba muscular no bombea, y si no bombea se produce un linfedema y una alteración en la circulación de retorno. Entonces, lógicamente, eso puede ser una buena medida, ¿no?, para esta gente que tiene una insuficiencia venosa que no es de carácter grave, ¿no?, el tomar la medida de la media elástica que le ayude, y sobre todo el ejercicio, el moverse para que bombee la actividad muscular. En este programa siempre hablamos de las medidas preventivas, de lo que podemos hacer para prevenir estas dolencias. Desde tu punto de vista, ¿cómo podemos prevenir? Ya me has dicho que es una cuestión que tiene un matiz genético grande y todo lo que tiene, y el que a lo suyo parece honra merece, o sea que no tiene más remedio que adaptarse. Entonces, ¿qué medidas podemos tomar desde el punto de vista preventivo para resolver este problema? Dentro de las medidas de prevención siempre hablamos de hábitos saludables, y dentro de los hábitos saludables indudablemente está mantener el peso, hacer una actividad física moderada, y en aquellas personas especialmente que son predispuestas o que tienen predisposición a este tipo de varices, o inclusive aquellas personas que trabajan muchas horas de pie, aún sin tener varices pueden tener hinchazón o retención de líquidos en las extremidades, pues hablamos de movilizar los pies, estar de alguna manera haciendo puntillas para estimular esa bomba muscular, evitar estar de pie quieto o sentado quieto sin mover las piernas. Cuando podamos elevarlas unos 10 centímetros por encima del nivel del corazón, darnos masajes ascendentes desde los tobillos hacia la parte proximal de las piernas, indudablemente usar medias elásticas prescritas en lo posible por médico y adaptadas a las personas, y evitar todo lo que sería estreñimiento o todo aquello que condicione procesos de esfuerzo que entorpezcan el retorno venoso. En este punto hay una creencia general
de que el agua fría pues favorece también el retorno venoso, ¿no? Lógicamente estamos hablando de que hay que vencer el 9,8 de la fuerza de gravedad. Entonces eso tienes que hacer sobre todo inclinado, si lo haces para que retorne. ¿Qué tiene de verdad ese tratamiento que existe con el frío para la circulación venosa? Como te decía al principio, el sistema venoso superficial está por debajo de la piel, está en la grasa superficial y sabemos que funciona para perder calor. Por lo tanto, por eso la sintomatología varicosa es peor en el verano. Al tender a dilatarse con el calor, pues lo contrario es aplicar técnicas de frío. Yo suelo aconsejar que esto se haga con moderación, porque claro, el frío en exceso tampoco es saludable, pero sí que en épocas de calor o de cansancio, de piernas pesadas, una ducha fría o bajar la temperatura de la piel es aconsejable. Sin embargo, no exceso de frío, porque como tú bien sabes, a un gran cierre producido por el frío es seguido de una dilatación. Es lo que nos ocurre cuando cogemos un hielo y primero la mano está fría y después se pone de nuevo roja. Es el mecanismo de la bomba de calor. Efectivamente. Entonces sí, con moderación y siempre para mejorar los síntomas. No podemos hablar de tratamiento de varices gracias al frío. De hecho, esta enfermedad es mundial, la tienen los seres humanos de todas las latitudes. O sea, no tiene nada que ver que sea de la Patagonia O del o de la Ecuador. Pampa. De la Pampa. ¿Qué otro consejo podemos dar a los televidentes para prevenir este tipo de dolencias? Te he mencionado también lo que llamamos varices estéticas porque hablamos a cuenta de que ya ha sido hecho un diagnóstico adecuado y es la paciente que se queja de estas pequeñas vénulas o lo que llamamos arañas vasculares. Indudablemente, cuando se ha hecho una consulta adecuada y se han descartado la existencia de una patología venosa, podemos ofrecerles a las mujeres que les interesa tener sus piernas bonitas, pues tratar las varículas o arañas vasculares con técnicas también de escleroterapia o de láser percutáneo, pero ya adecuado al tratamiento de estético. No hablamos allí de patología. No, y ya no hablamos de grandes tampoco dimensiones, estamos hablando de esa cosita que es como una araña, ¿no? Que la aprietas en el fondo y se vacía, lo que nos indica que estás quitando la sangre, con lo cual es venoso. Es de fácil diagnóstico, pues no tiene nada que ver, ¿verdad?, la de la cara a la de los miembros, ¿tiene alguna relación? No, en absoluto, es un tema muy, muy interesante, porque los que nos dedicamos también a la estética, los pacientes confunden arañas vasculares, efectivamente son así, hay circulación, con cuperosis. Y sabemos muy bien que las arañas vasculares relacionadas con la cuperosis tienen otros factores, genéticos también, pero otros factores para producirse y responden muy bien a los tratamientos de láser percutáneo. O sea, tienen el mismo tratamiento. No el mismo. En cara va muy bien las luces pulsadas o los láseres, mientras que en las varices o arañas vasculares de los miembros inferiores decimos que el tratamiento de elección es la escleroterapia. La escleroterapia. Pues muy bien. Yo creo que ha estado muy claro el tema, nos ha parecido muy corto y la verdad es que tengo muchos en cartera para poder hablar contigo y que me documentes, ¿eh? Así que si no te importa, quedamos de nuevo otro día y hablamos de otros temas. Lo haces muy bien, lo explicas muy bien, vuelvo a decirte que yo este año apruebo seguro y que quedo a tu disposición y cuando quieras y puedas venir con nosotros para hablarnos de otro tema, si te parece, Mirce. Estupendo, todo lo que esté relacionado con la prevención y la salud es lo que más me gusta. Pues entonces este es tu programa, cuando tengas un ratito te vienes, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias.